Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en la red minera desde la Universidad San Sebastián, principalmente la Facultad de Ingeniería y Tecnología, desde la carrera de Ingeniería Civil en Minas, presente Concepción y Santiago. Hoy nos encontramos nuevamente desarrollando nuestras charlas mineras clásicas en las cuales convocamos a las empresas, a los egresados, a los estudiantes, para estar tocando temas importantes de nuestro acontecer minero nacional desde un punto de vista académico y desde un punto de vista amigo. Hoy tenemos el agrado de presentar a todos destacados expositores relacionados con el mundo de las comunicaciones y con el mundo de la ingeniería. Nuestra charla primero va a tratar sobre un tema relacionado con el desarrollo potencial de los profesionales que podrían trabajar en nuestra industria minera, cómo construir ese perfil para un profesional que hoy día está trabajando y cómo construirlo para quien pretende entrar a trabajar. Y además, un tema relacionado con la visión empresarial, que es una sorpresa que nos va a presentar nuestro siguiente invitado. Tengo con ustedes, con el agrado primero, de saludar a Jaime Solanich, quien se encuentra acá presente, que es nuestro sociólogo y periodista amigo. Nos acompaña el director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas, de la sede de Santiago, don Andrés Soto, y, Buenas eh, tardes a todos. y nuestro expositor principal que lo va a presentar Jaime, que se llama don Mauricio Mora. Bueno, contarles que Jaime, bienvenido Jaime a nuestro espacio minero de la Universidad San Sebastián. Bueno, gracias a ti por la presentación y por la oportunidad de poder hablarle a los alumnos precisamente qué tipo de competencias o habilidades se requiere, digamos, en el mundo laboral, particularmente en el rubro de minería. Muchas gracias. Bueno, antes de presentarte, agradecerte haber aceptado la invitación de estar con nosotros y además la labor que vamos hoy día a mostrar a nuestros estudiantes, académicos y amigos del mundo minero. Amigos, Jaime Solanich es sociólogo, periodista de profesión, tiene un máster en comunicación corporativa de la Universidad de Portales y tiene un magíster, un MBA en marketing y un MBA también en gestión comercial en España. Ha sido docente de varias universidades, por lo tanto también es un amigo ligado al mundo académico, que ayuda también a formar profesionales del ámbito, entre ellos más allá de la ingeniería. Ha trabajado en varias universidades, la Universidad Bernardo O'Higgins, en el UNIAC, en el AIEP, de la Universidad Andrés Bello, y tiene 10 años de experiencia en ese ámbito académico, tanto como en el mundo de pregrado, también en el mundo de posgrado. Y tiene 20 años de experiencia profesional asociada en asesorías relacionados con el mundo del marketing, comunicación y negocio, asesorando a importantes y destacadas empresas de nuestro país que ustedes deben conocer como Corfo, BTR, Turbus, Clínica Las Condes y Sapre Más Vía, Codelco, Cernatur, Canal 13, Televisión Nacional, Señal Internacional, etcétera. Tengo el placer entonces de dejarlo con ustedes, a, con Jaime Solanich, quien desde el mundo de las comunicaciones y el marketing nos va a entregar una ruta, un camino, una propuesta de cómo construir nuestra carrera de ingeniería y no morir en el intento. Bueno, gracias Luis por la presentación nuevamente y reitero mi agrado y mi gusto por esta actividad. Como tú bien decías, soy docente y tengo un particular cariño por la San Sebastián, de la cual fui docente, digamos, precisamente en la Facultad de Ingeniería Civil, en sede de Santiago, sede de Bellavista. Así que feliz de haber generado esta instancia de participación, porque sé que al mismo tiempo para el alumno puede ser importante la visión desde el punto de vista empresarial y laboral de lo que está ocurriendo en el ámbito minero y particularmente las cosas que pueden ellos necesitar como recomendaciones de tal forma de disminuir los riesgos asociados cuando se requiere, digamos, buscar oportunidades laborales. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla. Luis, te reitero a ver si me puede ayudar para saber si se ve bien o no. Luis, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, sí. Ok. Como
perdón, como ven ahí, construcción de marca, cómo construir tu marca personal sin morir en intento. Dice relación con el hecho de poder entregarle a ustedes una serie de tips y recomendaciones para poder construir su propia imagen de marca, entendiendo que al mismo tiempo ustedes como estudiantes son una marca personal que compiten con otros estudiantes que estudian la misma carrera que ustedes y con otras universidades donde egresan también alumnos que estudian minería. Entonces, ¿de qué manera el mercado va a seleccionar a cada uno de ustedes para poder tener oportunidades laborales en minería, ¿ya?, o en otras industrias? No va a ser necesariamente porque salga con el mejor promedio, sino que va a ser particularmente elegidos ustedes porque tengan la capacidad de poder brandearse y de poder establecer cuál es su propia fortaleza, entendiendo, como dije anteriormente, que son una marca y por lo tanto tienen que desarrollar su propio marketing personal. Y para ello, algunos tips o recomendaciones, como número 1, en una maratón no gana el que llega primero, sino que el que cruza la meta. Cuando hablo de ello, me refiero al hecho de que en una maratón no siempre el que gana es el que recibe el premio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es finalmente llegar a cruzar la meta. Acá les menciono el caso, por ejemplo, de las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, en una maratón femenina, participó la sueca Gabriela Andersson y era su última Olimpiada. Ella bordea, digamos, los 35, 37 años y sabía que no tenía una nueva oportunidad para poder participar en la Olimpiada. Había tenido lesiones años anteriores, por lo tanto era su gran posibilidad de poder cruzar la meta. Ella fue recordada porque llegó último, ¿ya? Y llegó en un estado bien complejo desde el punto de vista físico. Pero al saber que era su última maratón, su único objetivo era precisamente llegar a la meta. Cada uno de ustedes hoy tiene su propia meta, de ser emprendedor, de trabajar en determinada marca, de trabajar en determinada industria. En el ámbito minero poder hacer ciencia, poder hacer investigación, poder hacer producción, poder trabajar en planta. Independiente de ese objetivo, ¿ya?, no se sientan afligidos si se demoran a llegar a poder cumplirlo, porque lo importante no es llegar primero en cumplir un objetivo, lo importante es tener un objetivo claro y finalmente en algún día poder cruzar esa barrera que les permita entonces llegar a la meta. Como segundo elemento, un buen currículum genera entrevistas de trabajo, pero no necesariamente de trabajo. Cuando te ventas, nunca digas qué eres, sino en qué te voy a ayudar. Un currículum, como ustedes saben, da para mucho, ¿ya? Y un buen currículum te va a permitir pasar el primer filtro para después tener las entrevistas laborales con el gerente comercial o gerente general o con el departamento de psicología, ¿ya? Pero para poder ser seleccionado, ¿ya?, y la clásica pregunta de quién eres tú, nunca digas tus fortalezas o particularidades, porque uno supone que tú tienes grandes ventajas. Para poder quedar en una oportunidad laboral, lo que tú siempre debes contestar, en qué te voy a ayudar y por qué soy importante para una empresa. Y ahí hablar sobre que seré partícipe de tu estrategia de crecimiento, seré partícipe para poder colaborar y generar trabajo en equipo, seré partícipe porque tengo tolerancia al riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca decir que soy líder, que soy responsable, porque uno supone y da por defecto ese tipo de situaciones. Por lo tanto, generar siempre la posibilidad de darle, digamos, un valor agregado, ¿ya?, al quién tú eres, señalándole en qué te voy a ayudar. Como tercer elemento, el mercado te va a juzgar por tu apellido académico, no por tu nombre. Cuando Luis hacía la presentación mía, desde el punto de vista académico, lo primero que yo estudié fue sociología y me presentaba al mercado como sociólogo. Ese era mi nombre. Después estudié periodismo, ¿ya? Entonces ya mi nombre se componía de dos nombres, sociólogo y periodista, que en la práctica quizás no pesaba mucho, porque había muchos periodistas y muchos sociólogos. Entonces, ¿de qué manera quise generar, digamos, una ventaja competitiva hacia mí? Cambiando mi apellido. Y el apellido tiene directa relación con la posibilidad de que ustedes se puedan especializar, ¿ya? Ante tanta competencia desde el punto de vista de la ingeniería, es evidente que el mercado va a juzgar a aquella persona que sea más especialista. En el país de los ciegos, el tuerto siempre es el rey. Por lo tanto, ustedes hoy día van a ser ingenieros civiles en mina, que es su nombre, ¿ya? Traten el día de mañana de poder complementar ese nombre con un apellido de peso en el ámbito del perfeccionamiento de aquel objetivo que anteriormente ustedes se quieran plantear. Estudiar siempre. La calidad es importante, pero no lo más relevante. La persona con mejor percepción será el elegido. Y acá siempre pongo como ejemplo la cerveza Cristal, que es la cerveza más vendida en Chile, pero no necesariamente la cerveza de mejor calidad. Al contrario,
debe ser de las peores cervezas que hay, pero es la más consumida. ¿Y por qué? Porque es única, grande y nuestra, ¿ya? Y eso tiene relación con el eslogan que manejan las marcas. Ustedes como marcas, personas, también tienen que manejar un eslogan, un posicionamiento, y al mismo tiempo generar una percepción que sea importante para el resto de las personas. Y la percepción dice relación con desarrollar su carácter, tener una personalidad, hacerse escuchar. Oscar Wilde, un gran escritor irlandés, señaló en el siglo pasado que no importa si hablen bien de ti o que hablen mal de ti, lo importante es que hablen de ti, ¿ya? Y cuando ya hablan de ti, estás construyendo entonces tu propia marca personal. Cuando parte de cero, atreverse solo sumará. Muchas veces no cruzamos ese objetivo, no cruzamos la meta por temor o por miedo, ¿ya? Y el miedo en la práctica no existe. Lo único que hace es generarnos cierto estado de paciencia, nos atomizamos frente al hecho de que nos puede ir mal en terreno laboral, mejor no llama a tal persona para conseguir trabajo porque probablemente me digan que no. Cuando uno piensa en el no, ¿ya? Al final uno nunca va a avanzar. Por lo tanto, cuando parte de cero, atreverse solamente va a sumar, ¿ya? Piensa como una persona de acción y actúa como una persona que piensa. El mundo siempre se dividió en dos tipos de personas, ¿ya? Que yo les llamo los astronautas, ¿ya? Y los astrólogos. Los astrólogos les gusta estudiar las estrellas, y a los astronautas quieren ir a la luna, ¿ya? Entonces, en el fondo, uno se divide en la gente que piensa y la gente que actúa. Y la verdad es que en la vida hay que pensar y actuar. El pensamiento, ¿ya? Muchas veces te permite entender cierto tipo de situaciones para después actuar. Ahora, cuando tú actúas y no piensas, probablemente cometamos muchos errores en la vida. Entonces, en la vida hay que hacer ambos dos. Hay que pensar, ¿ya? Y estudiar las estrellas y al mismo tiempo querer alcanzar la luna. Algunas frases de ciertas personas que a mí me gusta siempre repetir. En el caso de Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te va a contratar para que trabajes por lo suyo. Y acá le doy cierto grado de importancia al concepto del emprendimiento, que hoy día está muy de moda. Por eso toda la universidad y todas las escuelas tienen módulos de innovación y módulos de emprendimiento, precisamente para generar en ustedes, alumnos, la semilla de la capacidad de emprender. Y no hay nada más maravilloso, ¿ya?, que emprender y sacarse la mugre por uno mismo y no sacarse la mugre para que otro gane dinero. Entonces, acá, digamos, recomendarles siempre, ¿ya?, tener como plan B, siendo el plan A, poder trabajar en determinado lugar, tener el plan B, la capacidad entonces de poder emprender. Otra frase de Steve Jobs: cuando alguien ama lo que hace, se nota. Cuando no amas lo que hace, se nota aún más. Y acá dice relación con el grado de frustración que están teniendo hoy día muchas de las personas que trabajan, ¿ya?, en la industria de la ingeniería, en la industria logística, en la industria de finanzas, en la industria del marketing, en la industria de la minería, porque probablemente muchos de ellos, y está demostrado que el 70% de los chilenos trabajamos en lugares donde no queremos, ¿ya? Y no hay nada más triste que levantarse todos los días a las 7 de la mañana y llegar a la casa a las 7 de la noche para trabajar en un lugar donde uno no quiere hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, tener la posibilidad de buscar las alternativas correctas y sentirse parte entonces del proceso de crecimiento de la empresa donde ustedes están. Otra frase que me gusta de Bill Gates, ¿ya?, uno de los 5 hombres más ricos del mundo, que dice que si naciste pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre, eso sí es tu culpa. Muchas veces buscamos como excusa las condiciones económicas que no nos permitieron ser emprendedores o que no nos permitieron tener la mejor educación. Y la verdad es que es una excusa que hoy en día, digamos, no puede ser valorada como tal, sabiendo que, por ejemplo, dentro de la lista Forbes de los 100 hombres más ricos del mundo, el 70% de ellos es riqueza no heredada. Y de ese 70%, el 60% venía de condiciones económicas de clase media, media baja. Al contrario, ¿ya?, el hecho de nacer con pocos recursos te genera cierto grado de ventaja y fortaleza porque al mismo tiempo quieres salir de ese estado, ¿ya? Así que si uno nace, digamos, con ciertas condiciones precarias, jamás va a ser culpa tuya. Pero si mueres con eso, sí va a ser, porque dependía de ti poder salir de ese estado, ¿ya?, de pobreza. La vida no es justa, acostúmbrate a ello, ¿ya? Uno en la vida no va a obtener necesariamente lo que merece, ¿ya? Va a obtener lo que es capaz de luchar, ¿ya? Y sabemos que la vida muchas veces no es justa, van a elegir a cierta persona por apellido, van a elegir a cierta persona por pituto, por contacto. Si ya sabemos eso y tenemos asegurado de que eso va a ser así, entonces tenemos que torcerle y darle la vuelta a ello, ¿ya? Y cuando uno se da cuenta, ¿ya?, que la vida
no siempre vamos a obtener lo que merecemos, nos vamos a dar cuenta, ¿ya?, que tenemos que entonces solucionar aquello a través de más trabajo, más esfuerzo, más empoderamiento, más trabajo de marketing personal. Y la última frase para dar paso a Mauricio: nunca empieces un negocio solo para hacer dinero, empieza un negocio para hacer la diferencia. Cuando yo decía que en el país de los ciegos el tuerto del rey, dice relación precisamente con hacer la diferencia. Yo no sé si existen varias vías en el mundo, ¿ya?, o si después, digamos, de que partimos de acá, llegarán otras vías más. Como no sabemos eso, y sabemos y estamos seguros de lo que existe el día de hoy, ¿ya?, es que en esta vía aprovechémosla al máximo precisamente para generar la diferencia, ¿ya? Y para ello, tener ganas, luchar, ¿ya?, y hacer que la pena o el dolor de alguna manera pase rápidamente, porque mañana va a ser jueves, querámoslo o no. Pero la única forma de hacer un jueves diferente es que pongamos todo el esfuerzo por poder trascender. Y en la vida no hay nada más maravilloso que poder trascender a través de la familia, pero también a través del trabajo. Y dejar algo desde el punto de vista del emprendimiento o desde el punto de vista de la idea que finalmente pueda generar consecuencias emocionales para todas las personas. Eso es, muchachos. Voy a dejar de compartir para dar pie a la presentación de Mauricio. Muchas gracias, Jaime. Después tendremos un espacio de preguntas para retomar estos interesantes temas que a todos nos dejaron bastante profundo y con muchas ganas, ¿no? Gracias por motivarnos. A continuación, Jaime, vas a presentar a Mauricio Mora. Sí, correcto. Tenemos, digamos, ahora como segundo tema e importante tema, todo lo que es, digamos, nuestra marca como Grupo LIC y todo lo que podemos desarrollar desde el ámbito minero y qué tipo de competencias se requieren precisamente para poder pasar de ser un estudiante a pasar a ser un colaborador y un trabajador ya importante en el rubro de minería. Mauricio Mora es director ejecutivo de Latam Investment Group, una empresa que lleva 3 años en el mercado, ¿ya?, y líder, digamos, en lo que se refiere a pequeña y gran minería, como ustedes están viendo en la pantalla. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un máster en economía en la Universidad de Kioto, ¿ya?, y a modo personal, siento que una de las personas que más sabe de minería en Chile y que al mismo tiempo tiene la capacidad de entender lo importante que es trascender y generar todo un concepto de progreso económico y desarrollo coherente a través de la industria minera, que es el gran sueño de Mauricio y que al mismo tiempo ya me invitó a mí a ser partícipe hace unos meses atrás. Muchas gracias, Jaime, y gracias por la invitación a la universidad. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Nuestro eslogan es pequeña y gran minería. Básicamente nosotros somos un grupo de empresas latinoamericanas 100% dedicada y especializada en lo que es la pequeña y mediana minería. Como ustedes bien saben, la pequeña minería se mide en Chile por el procesamiento mensual, ¿ya?, de cuánto en las toneladas que se puede procesar mensualmente. En Latinoamérica es 10.000 toneladas mensuales, en Chile es 5.000, ¿ya? Y nuestro foco es la pequeña y la mediana minería. Mediana minería sobre 5.000, sobre 10.000, es bastante amplio el abanico, 50.000, 100.000, 200.000 toneladas mensuales de procesamiento, ¿ya? Pero básicamente cobre, hierro y oro, y hay varios prospectos también que estamos revisando de temas relacionados con metales raros, metales preciosos, etcétera, litio. Tenemos bastante experiencia en distintos metales, ¿ya? ¿Qué es la pequeña y gran minería? ¿Ya? Básicamente, nuestro modelo lo enfocamos ahí, principalmente porque hay una gran carencia de apoyo a la pequeña minería, ¿ya? El pequeño minero es un emprendedor, ¿ya? Y calza muy bien con todo lo que expuso Jaime, en el sentido de ustedes como ingenieros en mina, si bien pueden buscar un empleo como ingeniero, ¿cierto?, en cualquier compañía, ¿cierto?, pero por otro lado también el emprendimiento como minero, ¿ya?, es un bonito sueño y algo que es posible, ¿ya? Es posible
ya sea en Chile, en Latinoamérica o en cualquier país. Es un negocio rentable, ¿ya? Y es un negocio factible de hacer cuando se toman las precauciones del caso correspondiente y se lleva un estándar que permita hacer de la pequeña minería un negocio rentable, ¿ya? Desde la extracción, desde la geología, la extracción, la comercialización, etc. Nuestro propósito estratégico básicamente es impulsar una filosofía en la pequeña minería sin fronteras para Latinoamérica. ¿A qué nos referimos sin fronteras? Básicamente a poder lograr, ¿cierto?, que la pequeña minería se desarrolle. Hoy día es muy bajo el porcentaje de pequeños mineros trabajando, no pasa el 5% de los mineros. Entonces hay un margen de 95% de proyectos disponibles para poder trabajar en pequeños mineros que están en carencia, ya sea de capital, de conocimiento, de tecnología, de mercado, ¿ya? Hay distintos tipos de mineros que hoy día requieren, ¿cierto?, un socio estratégico, y nuestro propósito es ser el partner estratégico para todos los pequeños mineros de Latinoamérica. Es decir, hacernos cargo del proceso completo, desde la inversión hasta la comercialización en sociedad con los pequeños mineros. Aquí un poquito de los pilares corporativos. Básicamente definimos confianza, rentabilidad, crecimiento, innovación y sustentabilidad como pilares que generan un modelo de negocio en el corto, y mediano y largo plazo que sea sustentable, ¿ya? Como comentaba Jaime, este es nuestro tercer año de operación. Hoy día ya tenemos alrededor de 43 proyectos en distintas etapas, de los cuales en distintos países, en casi toda Latinoamérica, básicamente Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, México y Brasil principalmente, de los cuales un porcentaje importante es cobre, hierro y oro, ¿ya? El que menos tenemos es oro, básicamente, pero de los tres tipos, de alrededor de unos 7 proyectos en operación, y los demás están todos en fases distintas de ingeniería, geología, etc. Todos en construcción de plantas. Es un poquito el estado. Vale. Aquí básicamente, ¿cuál es nuestra visión a poder lograr con el pequeño minero cuando nos referimos a generar riqueza? ¿Ya? Que no solamente se genere una extracción y se venda producto, digamos, mineral en tierra con cierto valor del metal que tiene incorporado la tierra y que se vende en AMI, ¿ya? No sé si ustedes saben que en Chile existe una institución que se llama ENAMI, que es la que compra y da cierto apoyo al pequeño minero, ¿ya? Pero en el resto de los países no existe una institución en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es poder lograr paso a paso, poco a poco, ¿cierto?, poder alcanzar a la mayor cantidad de pequeños mineros para poder desarrollar su mina, su proyecto, ya sea en extracción en una primera etapa, luego en lo que es procesamiento, y la idea es llegar a generar riqueza con un valor agregado, ¿ya? Es decir, y lo van a ver en las diapositivas posteriores, que nosotros hemos desarrollado ciertos productos científicos en base a distintos materiales y componentes físico-químicos y nanotecnología aplicada, digamos, a distintos metales, ¿ya? Con aplicaciones tanto en minería como aplicaciones a nivel industrial, ¿ya? Bueno, esto es básicamente un ejemplo que en el fondo siempre la pequeña minería está un poquito desamparada, y aquí se repite un poco lo que les comentaba, que básicamente el 5% de los productores, y hay millones de minas en Latinoamérica que están, digamos, hoy día sin trabajar. No sé si más o menos ustedes tienen números, pero en Chile, en una sola zona, digamos, en cada región, deben haber unos 1.500 mineros por cada zona minera, ¿ya? Y de los cuales el padrón completo de los que están trabajando no supera los 1.000 mineros en total,
en todo Chile, ¿ya? De una gama muy importante de mineros, ¿ya? En el resto del país es similar. En una pura ciudad, por ejemplo, en Tacna, hay alrededor de 600 mineros, y así. Por eso, como les decía, en Latinoamérica es una cantidad muy relevante de millones de pequeñas minas que ya están funcionando. ¿Ya? Para darle un poquito más, aquí básicamente eh, un tema que tal vez les puede interesar, ¿cierto? Más que los números estadísticos de la pequeña minería comparado con la gran minería, etcétera. Bueno, la gran minería, me imagino que ustedes comprenden que es otro nivel, es un nivel que hoy día son más o menos unos 100 proyectos conocidos que hay en Chile, y Chile es el país más importante en gran minería de Latinoamérica. Es el país que tiene la mayor cantidad de inversión en gran minería, en alrededor de 80 a 100 proyectos, ¿cierto? Y proyectos que van desde 500 millones de dólares hasta 8.000 millones de dólares algunos, ¿ya? Grandes proyectos. Y la pequeña minería son otros números, son números que perfectamente un empresario, persona puede llegar a alcanzar en su vida, ¿cierto? Y ser dueño de su propio proyecto y ser el emprendedor, el pequeño minero, ¿ya? O sea, entre mini y planta estamos hablando de inversiones iniciales de menos de $500.000 hasta $3 millones con planta terminada, ¿ya? Para generar flujos, dependiendo de la ley que tenga el mineral, entre $800.000 hasta $3 millones, incluso un poco más si son otros metales, y si son, por ejemplo, grandes movimientos en hierro, eso también, de 50.000 toneladas, 100.000 toneladas mensuales, también son otros números, ¿ya? Pero eso más o menos para que tengan un nivel de conocimiento de los números macro en términos de ingresos, y de grandes números comparados en lo que son los movimientos económicos entre una pequeña mina y lo que es una gran minería. Son totalmente distintos. Aquí básicamente, bueno, el negocio, bueno, métodos de evaluación de proyectos, todo eso son procedimientos que tenemos para poder organizar un gran número de pequeños mineros que todos los días nos llegan y nos llegan y nos llegan a través de nuestro portal. Muchísimos mineros que necesitan nuestro apoyo. Entonces, aquí básicamente lo que se explica es que hemos desarrollado procedimientos para poder eficientar la búsqueda de estos pequeños mineros y optimizar y tomar decisiones y priorizar con cuáles son los que se va a trabajar y con cuáles quedarían, digamos, en cola de espera, digamos, ¿ya? Eso principalmente depende de la gestión del recurso minero, ¿ya? Ustedes como bien mineros lo saben, para lo cual se requiere invertir una inversión inicial para poder lograr determinar si una mina es rentable o no rentable, ¿ya? Entonces, básicamente de eso requiere, de la gestión del capital inicial de riesgo, que en el fondo nosotros al asociarnos con el minero tomamos esa responsabilidad de poder, digamos, determinar si su mina vale la pena o no vale la pena, y en cuánto tiempo podríamos nosotros poder echar a andar ese proyecto. Bueno, aquí un poquito el mapa de dónde estamos, que ya les comenté, principalmente en Latinoamérica. Tenemos unos representantes en Europa también, en Dubái. Estamos en Dubái también, con oficina en Dubái. Y creamos 2 sucursales también en África, ¿ya? No tenemos operación en África aún. Respecto a las fortalezas del modelo de negocio, bueno, es un modelo de negocio, como decía Jaime, inédito, en el sentido de que cubrimos todas las variables necesarias para la pequeña minería, ¿ya? Es un modelo de negocio asociativo que incluye a los pequeños mineros, es un modelo que diversifica los metales, porque tenemos capacidad científica para trabajar cualquier tipo de metales con tecnología propia, tecnologías que hemos ido desarrollando a través de los años, metalúrgicas, ¿ya? Nanotecnología, nanomateriales, ¿ya? Con una visión de largo plazo, el desarrollo de los productos de valor agregado, con capacidad de levantamiento de capital para poder invertir, ¿ya? Esas capacidades, como les digo, todo eso se ve en una priorización de proyectos, ¿ya? En una evaluación preliminar
para poder determinar cuánto esfuerzo se le coloca a cada proyecto y cuánto no, digamos. Tenemos una red, uno de los puntos más importantes, una red internacional de clientes finales, de alrededor de unos 60, 70 clientes finales de distintos metales, y estamos muy bien posicionados en todo el mercado internacional, con contratos con China, ¿no? Con Dubái principalmente, Turquía, Italia, algunos de Europa, pero principalmente China. China hoy día está consumiendo todo tipo de metales concentrados, etc. Tenemos un modelo muy innovador y no tradicional en lo que es la geología, la geofísica, desde la topografía hasta la geología, de manera de poder también optimizar el capital de riesgo inicial que se requiere. Ya hemos desarrollado en conjunto con partners rusos en un joint venture, nosotros con conocimiento de geología tradicional principalmente y con aplicación de drones propios, ¿cierto? Nos unimos con los rusos para poder desarrollar un método que le llamamos LACE. ¿Ya? A los que les interese esos temas geológicos, podemos hacerles llegar o pueden entrar a nuestro sitio y ahí sale la descripción completa de cuáles son las bondades de nuestra geología. ¿Ya? Pero lo interesante es que, así como resumen, lo que es distinto a la geología tradicional es que a través de una mixtura entre lo tradicional y lo no tradicional se logra determinar el recurso en forma óptima sin la necesidad de tener que hacer miles y miles y miles de metros de drilling, ¿cierto? De perforaciones cada 50 metros para poder determinar el recurso. ¿Ya? Entonces es una mixtura de terreno con satélite y con drones, ¿ya? Y con alrededor de unas 7, 8 tecnologías que se han desarrollado para poder tener este modelo LACE que le llamamos nosotros de geología. Rendimiento rápido, altas tasas. Bueno, esto también es un modelo de inversión, ¿ya? Porque como ustedes comprenderán, se requiere un capital de riesgo inicial para cada proyecto. Entonces, un capital de puesta en marcha, un capital de primera fase, lo que es la mina, un capital de segunda fase, lo que es ¿cómo se llama? La expansión, la planta, etc. Entonces, nosotros lo que hemos logrado y lo que nos interesa es que cada proyecto funcione en forma independiente. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es salir a buscar capital lo más económicamente posible, con los menores intereses, ¿cierto? Para poder invertir en la mina. Y también hemos desarrollado, digamos, plataformas y seguimos desarrollando y mejorando plataformas de inversión en un sistema de inversión que tenemos para poder dar opciones, distintas opciones a personas que quieran ser socios, dueños de algún pequeño proyecto minero. ¿Ya? Junta ejecutiva altamente calificada, ¿cierto? Tenemos asesores de los distintos temas, un directorio, un board de alto calibre, de alto nivel, que son gente que ha trabajado toda su vida en lo que es minería en Chile y que apoyan, digamos, y están asesorando constantemente cualquier decisión que podamos tomar. Y un conjunto de empresas operadoras especializadas en los distintos temas que requiere la pequeña minería. Bueno, aquí un poquito el círculo virtuoso del modelo. ¿Ya? Aquí es básicamente lo que le he explicado. ¿Ya? Aquí cubrimos nosotros todas las etapas desde la selección de proyectos, el desarrollo de nuevos proyectos, financiamiento para los pequeños mineros, apoyar la adecuación de la mejora tecnológica, servicios especializados para el pequeño minero, dinamización de la economía local. Bueno, son todos factores que hoy día nosotros como LATAM Investment Group organizamos y orquestamos para poder optimizar el desarrollo de la pequeña minería.
Parece que avanzó hacia atrás. A ver, ahí está. Aquí pasamos al otro, a lo que es el valor agregado, ¿cierto? Tenemos una compañía dentro del grupo que está dedicada a lo que es la nanociencia, le llamamos Nano Industrial Tech, que básicamente es la empresa que estudia las posibilidades de qué otro tipo de valor agregado se puede obtener en base a los metales que se encuentran en cada proyecto. ¿Ya? Es decir, desde aplicaciones básicas de los nanocobre, en nanocobre, sobre todo con todo esto que ha pasado del coronavirus, hay muchas aplicaciones que son de no mucho nivel científico, pero que son fáciles de aplicar, como todo lo que es sanitizante. No sé si han visto que han salido láminas de cobre que se pueden pegar en las puertas. ¿Ya? Hay un montón de cosas, pinturas con cobre, ¿ya? Que son cosas que son más sencillas de una primera fase de valor agregado, hasta lo más complejo que son electromovilidad, ¿cierto? Usos en batería, etcétera. Hoy día en nuestra página de Nano Industrial Tech y la presentación pueden ver alrededor de unos 20 distintos productos que se han ido desarrollando en base a nanotecnología. La puesta en operación de cada uno de estos productos y la ciencia aplicada nos va a tomar muchos años. Esto no es algo de un día para otro que vamos a decir ya vamos a montar una industria, a industrializar todos los metales que podamos obtener de la pequeña minería y generar una industria de valor agregado nacional o latinoamericana. Eso no es tan rápido, ¿ya? Por muchos factores, ¿ya? Pero principalmente porque la misma nanociencia, ¿cierto? La nanociencia aplicada a los metales que se van encontrando y que existen, digamos, en cada proyecto. Ya cuando uno quiere, por ejemplo, ya tenemos la experiencia de haber hecho un nanomaterial y que ese valor agregado uno lo quiere vender al mercado, por ejemplo. ¿Ya? Y ese material, cuando tú lo quieres vender, si no es un concentrado o un metálico tradicional, el mercado te lo rechaza o no lo necesita, porque los países desarrollados ya tienen su propio sistema de valor agregado. Entonces ellos requieren nuestros productos sin valor agregado para darle valor agregado a ellos, que es un poco lo tradicional que siempre ha ocurrido. Entonces el trabajo, el esfuerzo, la constancia de ir desarrollando la industria, nosotros calculamos que puede tomar unos 20 y 30 años más, ¿cierto? Para lograr la sinergia de los usos de los nanomateriales. ¿Qué quiere decir eso? Que un nanomaterial requiere de otro, o se requiere para generar una industria, la colaboración de distintos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo para que se entienda lo que estoy diciendo. Si quieres producir sanitizante a gran escala para que sea rentable, ¿ya? Requieres tener alcohol a gran capacidad, ¿cierto? Entonces hay que tener una fábrica de alcohol, hay que tener una maestranza que te genera los estanques, ¿ya? Entonces esto no es solamente, y hay que tener, digamos, el mercado también apropiado para cada producto y subproducto que se va generando. Y todo eso genera mucho tiempo, mucho recursos, mucho esfuerzo. Alrededor, como les decía, de los 20 proyectos industriales están en distintas fases. Algunos están en fase listo como industrial y otros que están a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, pero estamos en camino y muy contentos avanzando en generar ciencia aplicada al camino hacia el valor agregado. Aquí, bueno, básicamente esta marca es, como decía un poquito, es la prueba irrefutable de que es posible generar valor agregado a minería. Ya que ya no nos quedamos solo con la venta de commodity, independiente de que un proyecto, nuestro primer foco es generar flujo. Entonces, la generación de flujo siempre va a ir asociado a la venta inmediata del mineral, ¿cierto? Pero va con un proyecto de valor agregado, con un proyecto de planta, de separación de metales en las primeras etapas y con un proyecto de
generación de valor agregado con nanomateriales en una segunda etapa. Aquí un poquito la estructura de la empresa. LATAM Investment Group es el holding y la dueña y socia de las distintas empresas, en las cuales en cada empresa hay algún socio especializado en los temas que se va requiriendo, que se requiere, digamos, para la pequeña minería. Y por otro lado, LATAM Investment Group es la socia de los mineros. O sea, los mineros independientes del país que sean, se asocian con LATAM Investment Group bajo esta estructura y pueden utilizar cualquiera de las compañías asociadas, en la cual LATAM Investment Group es dueña, para generar los servicios que requiere la pequeña minería. ¿Ya? Una de las cosas importantes que tenemos es un portal de inversión, un portal de inversión minera, que genera la sinergia y el match entre la generación del proyecto y el levantamiento de capital. ¿Ya? Voy a avanzar porque en las siguientes láminas vamos a explicar un poquito cómo eso se conecta con las nuevas visiones tecnológicas de lo que está ocurriendo hoy en día. Aquí razones de por qué invertir en LIC. Yo creo que esta presentación, esta hoja la vamos a saltar. ¿Ya? Básicamente tiene que ver con el portal de inversión y que en el fondo cada persona, digamos, puede ser parte, socia, dueña de alguno de los proyectos, tener su propia mina, desde crear una desde cero, o algunos que ya tienen su mina y necesitan apoyo, nos buscan y nosotros generamos el proyecto y hacemos el trabajo completo. Democratización de la inversión, esto está relacionado con lo que le estaba comentando y lo que viene a continuación, que en estas primeras fases, si bien el levantamiento de capital ha sido más bien caso a caso, ¿ya? Con todas las tecnologías y nuestra visión de financiamiento está muy relacionada a que sea un acceso ilimitado a todas las personas. O sea, es decir, que va a llegar un minuto en que cualquier persona, independiente de su condición social, económica, va a poder ser socio o dueño de un pedacito de una mina. ¿Ya? Y eso a través de las tecnologías que hoy día están. ¿Ya? En ese sentido, a ver si aquí está, justamente. ¿Ya? Círculo virtuoso de inversiones. ¿Ya? Aquí un poco cómo trabaja nuestro modelo de inversión. ¿Ya? No sé si dentro de la carrera de su currículum como ingeniero en mina deben tener algunos ramos de finanzas, de inversiones, de evaluación de proyectos también, de economía. Y nosotros hemos creado un modelo virtuoso de inversiones en el cual estamos relacionados con instituciones de inversión, que son instituciones de préstamos, de inversión en proyectos, inversiones de riesgo, etc. Estamos relacionados con lo que son los compradores inversores, que son grandes empresas compradoras que requieren tanto su material que para asegurarlo invierten en los mismos proyectos. Estamos relacionados con empresas e instituciones de blockchain, ¿ya? Que quiere decir que son empresas que ya tienen sus propios sistemas de blockchain para levantar capital masivo y poder invertir en metales. Estamos relacionados con inversores líderes por país, ¿ya? Eso quiere decir líderes en países que requieren generar un modelo similar al que nosotros estamos planteando en la LATAM Investment Group y que se conecta con también un desarrollo industrial, un desarrollo coherente, que un poquito lo vamos a ver a continuación en las siguientes láminas, y inversores personas de menor escala también. Desarrollo coherente básicamente es un modelo que hemos venido desarrollando con el equipo LIC y que yo partí hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Que es básicamente basado en mi tesis en Japón de máster en economía y con un grupo de alumnos de allá en conversaciones que teníamos recurrentemente. Mensualmente teníamos una reunión de desarrollo coherente para poder desarrollar un modelo
económico que esté ligado a una coherencia global, ¿ya? Entonces, este desarrollo coherente básicamente tiene dos variables que se las voy a explicar de inmediato para que ustedes entiendan cómo se relaciona con la minería, ¿ya? Así en términos sencillos, porque es bastante amplio, tiene muchos frentes, pero en lo principal, el desarrollo coherente mide la variable progreso, ¿ya? Y la variable progreso es una correlación de largo plazo entre la productividad del capital y la productividad laboral, ¿ya? Y eso es completamente medible y ha sido medido por mi persona en Chile y por muchos investigadores en otros países del mundo, ¿ya? La medición del progreso y una comparación exhaustiva y detallada de cuál es el desarrollo país que tiene cada país respecto de lo que se supone que tiene, que es lo que se mide en la OECD, comparado con un estado real que tiene que ver con el progreso real y coherente que puede tener cada nación, ¿ya? En ese contexto, la relación que tiene con la pequeña minería y con la minería en general también es que en base a los metales, ¿ya? Si esto se hubiese activado mucho antes y que se ha hecho, digamos, todos los países desarrollados lo hicieron, ¿ya? Todos los países desarrollados han generado su política de desarrollo de país y por lo general casi todos los países se han desarrollado en base a los metales, ¿ya? Casi todos los países desarrollados han generado una política industrial de desarrollo de industria en base a sus propios metales, ¿ya? Y cuando se le acabaron los metales siguieron industrializándose a través de la compra de mineral básico, ¿cierto?, de los países subdesarrollados y en vía de desarrollo, es decir, al tercer mundo, que son básicamente todos los países de Latinoamérica y todo lo que es África, y algunos países de Asia. Entonces los países desarrollados compran, ¿cierto?, el mineral y generan su propio desarrollo y su progreso en base a los metales que tienen, ¿ya? En términos cuantitativos de la minería misma, ¿ya?, existe una variable que desarrolla que te mide y esto es un tema de discusión también a nivel técnico, ¿ya? Hay gente en el equipo nuestro que puede explicar esto mucho mejor, porque aquí ya hemos entrado un poquito en una fórmula minera, que es la utilización efectiva y la pérdida operacional, ¿ya? No sé en qué año estarán ustedes, digamos, de estudio, pero en la minería tradicional, ¿cierto?, se miden muchos KPIs por cada tipo de proceso, ¿cierto? Tenemos desde la perforación, tronadura, carguillo, transporte, y después vienen todos los procesos chancados, molienda, todo lo que tiene que ver con la planta completa, ¿cierto? Y cada uno de esos procesos, cada gerente la administra como estima conveniente, gerente de cada proceso, y tiene una lista de unos 30 KPIs para cada proceso para poder gerenciarlo, ¿cierto? Pero en una visión de optimización de recursos, mina planta, como una operación, verlo como una operación completa, única, ¿ya? La variable fundamental que se debiera medir es la correlación entre la utilización efectiva y la pérdida operacional en tiempo real. Y eso es lo que te genera que el capital que está colocado, que la inversión coloca en una mina, ¿cierto?, sea óptimo, ¿ya? Sea óptimo. Y eso está relacionado con variables también, no solamente duras, sino también blandas, ¿ya? Variables blandas que tienen que ver con el entendimiento del operador, ¿ya?, de las variables, digamos, clave y qué significa ese número, que es la correlación, y cómo actuar en el momento preciso en tiempo real para que se maximice la utilidad, ¿ya? Se maximice la utilidad, se rentabiliza el capital, ¿ya? Eso un poquito. Y si se fija en esa correlación, es muy similar a la fórmula de progreso entre el capital y el trabajo. Ya. Aquí, bueno, aquí está un tema también del desarrollo coherente, cuáles son valores de una visión de largo plazo. El desarrollo coherente no solo implica industrialización, implica correlaciones matemáticas, una visión de desarrollo económica,
sino también hay una visión de desarrollo social con valores y un planteamiento de una visión de largo plazo, un poquito cómo se han venido aconteciendo los gobiernos de Latinoamérica, etcétera, en Chile principalmente y toda Latinoamérica, que como hay cambios de gobierno cada 4, cada 6 años, dependiendo de los periodos, ¿cierto? Nunca ha habido una visión de largo plazo que vincule una situación actual real económica con una visión de largo plazo, ¿ya? Entonces, un poquito aquí se plantea algunos valores, que esos valores hay un modelo dentro de la fundación que tenemos que está relacionada al desarrollo coherente. Esos valores pueden validarse y medirse en forma sociológica, pero un tema que no tiene mucho que ver con la minería, así que lo voy a dejar de lado. A los que les interese pueden consultar después. Y ahí termina mi presentación, Jaime, ¿cierto? Eso sería un poquito la presentación. Comentar también el tema de prácticas, el tema de dado que tenemos una cantidad importante de proyectos, todos son bienvenidos los alumnos que quieran hacer alguna práctica específica en algún tema que les interese, o la generación de un proyecto completo desde cero, o en algún proyecto en operación, o en los distintos temas, desde la geología hasta incluso el procesamiento, etcétera. Así que los dejo invitados también para que se unan a nuestros sistemas de práctica y que puedan trabajar con nosotros si así lo estiman. Perfecto, Mauricio. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Nos han ido llegando algunas consultas, particularmente para ti, ya que voy a desarrollarte yo. Ahora, en honor al tiempo, tratar de ser lo más resumido posible. Franco pregunta lo siguiente. Ya que en Chile el 5%, digamos, dice relación con la pequeña minería, ¿qué ocurre en otros países de Latinoamérica precisamente frente a ello? ¿Cómo es la industria de la pequeña minería en esos países y qué problemas se ha enfrentado LIC para poder ser partícipe de esos proyectos? ¿Cuál es la realidad, digamos, que ocurre en Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, etcétera? Es un poquito peor que acá. O sea, acá Chile está un poquito mejor, ¿ya? Pero no deja de estar mal. ¿Ya? No deja de estar mal la pequeña minería, ¿ya? Está un poquito mejor por la institucionalidad que existe de NAMI, que hoy día es el poder comprador de la pequeña minería, ¿ya? Pero el pequeño minero, para poder lograr una estabilidad y lograr un mejor valor, necesita un partner, ¿cierto?, que coloque una planta y que pueda desarrollar un valor agregado, ¿ya? Y por otro lado, en año hoy día está solamente en ciertos sectores. Entonces, por ejemplo, todo el norte de Chile, desde Taltal hasta Arica, está completamente desprovisto de un poder de compra, ¿ya? Así como están desde Taltal a Arica, en el resto de países en Latinoamérica están igual. O sea, no hay un poder de compra en el resto de países, por lo tanto, sacar mineral para vender se hace infactible porque China coloca requerimientos específicos de ley. O sea, en el fondo el cobre debe tener una cierta ley de ahí hacia arriba para poder ser exportado, ¿ya? Y eso va fluctuando en el tiempo dependiendo del valor que tiene el LME del metal. Por ejemplo, hoy día, y estos últimos días subió y está súper alto de nuevo, está a $10.500 la tonelada de cobre metálico. O sea, ya pasó para los que lo ven en libras, pasó el rango de los 4,5, ¿no?, dólares la libra, está muy alto. Y cuando el valor baja a 6.000, que es el valor de largo plazo, no se hace rentable el pago de logística para minerales inferiores a 8%. Hoy día se justifica desde el 3% para arriba, ¿ya? Pero la mayoría de las minas, la ley promedio, como ustedes saben, en Chile es muy difícil tener una ley promedio de 2, o por lo general menos de 2, ¿ya? Entonces, leyes sobre 2, sobre 3, sobre 4 se da en algunos países como Bolivia, Colombia, Perú, México incluso, ¿ya? Pero con cobre seleccionado.
Entonces es una tarea titánica que con el pequeño minero enfrentamos para poder generar un flujo inicial desde que se toma la determinación de apoyar al minero, de manera de que ese flujo nos permita dar la atención y poder empezar un proyecto, ¿ya? Porque hacer todo un proyecto de 6 meses, 1 año, 2 años, meter capital en geología y hacer todo el proyecto tampoco es rentable. Invertir tanto y tanto tiempo por un proyecto pequeño. Entonces, la determinación es apoyarlo en generar flujos acá al mineral. Y eso es un poquito la situación. O sea, en Chile el único que tiene cierto apoyo, pero falta mucho porque los centros son pequeños y no dan abasto para la cantidad de mineros que hay, ¿ya? Y los que están cerca tampoco alcanzan a trabajar porque requieren capital igual para poder sacar el mineral y venderle a Enami. Y en el resto de países no hay. Solo en Ecuador hay una institucionalidad similar, pero que tiene bastante más falencias que la institución chilena. Pero en el resto de países no existe nada. Entonces hay carencia. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Nos siguen llegando preguntas. Bárbara, que está en el último año, a propósito del tema de la innovación y lo importante que es este elemento, este concepto, no solamente en la industria minera, sino que en cualquier otro tipo de industria, ¿hay posibilidades de seguir innovando en minería o ya está todo dado, todo dicho? No, Eso como primera pregunta, sí. perdón. Eso como primera pregunta. Ya. Y Alejandro también a propósito de innovación, señala si es rentable la nanotecnología en el futuro. ¿Qué valor agregado les genera en los nanocobre, digamos, a distintos tipos de industria? O sea, la innovación es clave, ¿no? Las teorías económicas apuntan tanto las teorías tradicionales ortodoxas como las heterodoxas, ambos lados. O sea, estamos de acuerdo en general en el mundo a que sin innovación es muy poco el avance y el progreso que se puede llegar. O sea, la innovación sigue siendo clave y es clave, ¿ya? Mantener un nivel alto de innovación, ¿ya? El problema está que en Latinoamérica la innovación toma tiempo y toma mucho, hay un riesgo que la innovación toma mucho tiempo en poder levantar el capital para que esa innovación pase a un nivel industrial, que es un poquito por lo que explicaba antes. Pero hay muchos temas que son muy relevantes en nanotecnología que tienen que ver con temas mineros. Por ejemplo, los que ya conocen las tecnologías de cátodo, ¿cierto? Existen cátodos hoy día, las máquinas tradicionales de cátodo tienen un ánodo de plomo, ¿cierto? Que genera borras, ¿ya? Que genera paradas de planta, genera costos importantes en la parada de planta y un costo ambiental también en la contaminación, porque tiene un ánodo de plomo y un cátodo para generar un cátodo, ¿ya? Con electrólisis. Entonces, hoy día ya existe tecnología disponible y a nivel ya casi industrial, que nosotros quisiéramos, bueno, hay un científico que la desarrolló, que nosotros estamos asociados con él y estamos en la etapa de poder hacer el prototipo industrial, pero ya está a nivel 6 de innovación. Entonces está en el nivel preciso para hacer la innovación a nivel industrial y demostrar que esto ya existe, un ánodo de nanocobre con nanografeno. Ánodo, nanocobre, nanografeno para generar cátodo. Y esa es una innovación industrial que va a ser disruptiva, porque cuando eso ya se muestre, por ejemplo, que está funcionando en Codelco o en alguna privada, en Anglo, donde sea, que ahí está el ánodo, ¿cierto? Y genera esto y que te disminuye parada, te disminuye el costo de producción es menor, etcétera, etcétera. Toda la industria debiera cambiar y ser medioambientalmente limpia. Entonces es un impacto muy grande, ¿ya? Ese es solo un ejemplo, pero hay muchos. O sea, de los 20 productos que hoy día hemos desarrollado, alrededor de 12 tienen que ver con innovaciones en la minería misma, ¿ya? El resto en otro tipo de industria, ¿ya? Pero así como eso, hay un gran número de científicos, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, que están desarrollando tecnologías ya sea con entidades como Corfo u otros organismos que lo apoyen en sus etapas primarias, y nosotros tratamos de entrar en una etapa ya secundaria, cuando ya está en un nivel 3, un nivel 4, etcétera, para apoyarlo y tratar de llegar al nivel 6, 7 y poder llevarlo a nivel industrial, ¿ya? Eso un poquito. Pero sí es Perfecto, relevante. Mauricio. Mira, me llegan dos preguntas más. Una, desde el punto de vista de tu opinión,
¿convendría a futuro nacionalizar el cobre? Pregunta Joaquín. Y segunda pregunta de Vladimir, ¿Cernagiomín juega algún rol con los pequeños mineros en la práctica? Bueno, respecto a la nacionalización del cobre, es un tema complejo, ¿ya? Pero sí, es un tema que siempre debió estar nacionalizado, la verdad, ¿ya? Ahora, la nacionalización desde el punto de vista de cómo estamos parados hoy día, no es tan fácil llegar y cambiar todo lo que ya se hizo en estos últimos 30 años. Entonces requiere de un mayor estudio, porque ya hay una institucionalidad de cómo hoy día las cosas están funcionando. Entonces, si bien es importante evaluarlo, ¿cierto? No es cosa de apretar un botón y llegar atrás y decir, ya, este era el proyecto de nacionalización, dejémoslo como estaba y partamos. No es tan fácil. Pero yo pienso que es el minuto correcto de empezar a evaluar esa opción y sobre todo por todas las tecnologías que hoy existen, un poco lo que mencionaba lo de blockchain. El blockchain aplicado a la minería, por ejemplo, eso no solamente puede darse en minería, puede darse en cualquier tipo de industria en el cual cuando la gente está conectada a través de algo tan importante como el blockchain, te da una tracabilidad completa en el cual tienen la justificación y la tracabilidad y la transparencia absoluta de todos los procesos, ¿ya? Y cuando eso es así, ¿cierto? Y la gente puede transformarse en inversionista propio de su propio proyecto y de sus propios proyectos comunes, conjuntos, ¿ya? Cualquier tipo de industria es posible de levantar o nacionalizar con las nuevas tecnologías disponibles. Me refiero no solamente a Codelco, podría ser el agua, podría ser la electricidad, en el cual si hay algún liderazgo que pudiera hacer algo similar de lo que nosotros estamos tratando de lograr, acelerar, porque no es fácil. O sea, nosotros tenemos la visión clara en minería, pero la aceleración de cómo lograr al Estado, al stage, digamos, al estado de que todos los pequeños mineros estén trabajando, van a pasar igual varios años, ¿ya? Porque requiere de cuánto capital podemos nosotros levantar, ¿ya? Pero en forma paralela yo pienso que debieran surgir liderazgos que vayan hacia generar este mismo tipo de, digamos, institucionalidad en otras áreas que pudieran lograr nacionalizar ciertos recursos. Sí, respecto de Cernagiomín, efectivamente sí cumple un rol importante. Hay un rol importante que, bueno, se legisló no hace mucho y que lo están cumpliendo demasiado bien, pero como lo cumplen tan bien, complica al pequeño minero. Entonces hay ciertos errores en la práctica, pero hace un tiempo atrás las grandes empresas mineras no pagaban nada de royalty, no pagaban nada de los otros metales asociados al cobre que se estaban llevando, ¿ya? Entonces, desde hace un poco tiempo a la fecha, hoy día hay un control muy exhaustivo de Cochilco, de Cernagiomín para el pequeño minero, etcétera, pero Cochilco ahora también está encima del pequeño minero, está encima de todo el cobre, ¿ya? Entonces, están aplicando los mismos estándares de salida para el gran minero que para el pequeño minero. Entonces, dificulta bastante. Hoy día es muy difícil que un pequeño minero logre exportar. Es muy difícil que un pequeño minero logre tener un proceso, digamos, fácil de poder tener ingresos y flujos económicos mensuales tranquilamente, ¿ya? Pero el rol se está cumpliendo. O sea, Cernagiomín, en lo que es pequeña minería, les pongo como ejemplo también. Hace años atrás había personas que traían mineral de Bolivia o de Perú y lo vendían en AMI. ¿Ya? Hoy día eso ya es imposible y no se puede, está completamente penalizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cernagiomín hace una tarea de fiscalización, ¿ya? De manera de que el mineral que se vende en AMI sea mineral del pequeño minero de Chile, ¿ya? Entonces se caracteriza, se revisa cuál es el mineral de ese minero para que saque el padrón, ¿cierto?, en AMI y se compara cada vez que se hacen los despachos, ¿ya? Entonces hay un rol que se está cumpliendo. En algunos aspectos encuentro que es positivo con respecto a esto que ha pasado de la venta de minerales de Bolivia, Perú en años anteriores,
pero en lo que es la fiscalización excesiva para las exportaciones, etcétera, y compararnos con la gran minería a la pequeña minería me parece que es un poquito exagerado. Pero de que se cumple el rol de fiscalización y que están trabajando, se están trabajando. Muchas gracias, Mauricio, Muchas, por tu respuesta. sí, Tengo entendido que Luis bueno, tiene yo algunas quiero preguntas también. mencionar que Franco le agradece a Jaime y a Mauricio por las exposiciones y las charlas. Hemos visto cómo, por una parte, el branding personal y por otro lado, la importancia de ciertos proyectos como la pequeña minería, incorporando un modelo que tiene que ver justamente centrado en las personas, permite hacer un desarrollo, generar un negocio y ser un modelo digno de replicar, y por otra parte cumplir con una meta que le falta a nuestra minería, que es la sustentabilidad y la responsabilidad social. Yo felicito eso y agradezco a ambos por las intervenciones, pero por honor a las preguntas, justamente los alumnos que están egresando están interesados con la exposición de Jaime, y en particular Eduardo pregunta y representa a varios estudiantes que están en este momento en la charla, que están en proceso de postulaciones a prácticas en importantes mineras, y la consulta es bien general. eh, Luego de que ha sido aceptado y llega el momento de que justamente el currículum se mencionó, no nos eligen, sino que nos invitan a una entrevista. ¿De qué manera se debe presentar este estudiante en la entrevista como para dar, primero que nada, una buena impresión? Número uno, y después cómo destacar frente a los otros, cómo marcar desde ese momento esta diferencia. Con este branding que tú nos diste, Jaime. Bueno, agradezco esa pregunta porque la verdad es que es una pregunta que particularmente, efectivamente, todos los alumnos que están en último año quieren, digamos, saber la respuesta. Y acá, bueno, ambas dos preguntas se cruzan porque en el fondo está la primera parte y la segunda parte. Hay un dicho que dice que no existe una segunda oportunidad para obtener una primera impresión. Por lo tanto, esos 30 minutos de la entrevista laboral, una vez que pasaste el proceso de selección del currículum, ahí te estás jugando la vida. Y para ello, tres recomendaciones básicas. Uno, vestirse impecablemente. ¿Ya? Si bien es cierto, hoy día estamos en un mundo más casual, ¿ya? Sigue siendo importante, digamos, la presencia física desde el punto de vista de cómo tú te disfrazas tu cuerpo, porque eso implica respeto hacia quien te está entrevistando. En segundo lugar, ¿ya? Las preguntas que te van a hacer dicen relación con, uno, ¿ya? Clásica pregunta, ¿cuáles son tus peticiones de sueldo? Y ahí yo siempre recomiendo a las personas, uno, saber cuál es el tipo de sueldo que está pagando esa industria, pero independiente de eso, si el sueldo es 10, lo que paga esa industria, nunca decir 4 o 5, porque el sueldo ya está dado. ¿Ya? Ese empleador no te va a pagar menos porque tú digas 4 o 5, porque el sueldo va a ser igual 10. Por lo tanto, incluso se tan exagerado decir que quiero 100, porque ese que te está entrevistando dice, ¿por qué me cobra tanto? Quiero el misterio de ese personaje que tanto se quiere, que dice que vale 100, ¿ya? Sabiendo que estamos dispuestos a pagar 10. Y lo tercero, que siempre te van a preguntar, ¿ya? Es ¿por qué te debo contratar? Y acá evitar el lugar común que ocupan todos los postulantes, decir ¿por qué? Porque tengo la capacidad de liderazgo, porque saqué con un buen promedio, porque tengo la capacidad de trabajar en equipo. Eso al empleador ya sabe que viene con un discurso aprendido. Por lo tanto, en vez de decir ¿quién soy yo?, contestar más allá de eso, ¿en qué te voy a ayudar? ¿Ya? ¿Y en qué te voy a ayudar? La palabra clave es ser partícipe de tu estrategia de crecimiento. ¿Qué soy yo? Soy muchas cosas, pero si me contratas a mí, descubrirás que junto con ser muchas cosas, al mismo tiempo voy a participar del crecimiento de todo lo que tú vas a hacer como empresa. ¿Ya? Y ahí eso implica también el branding personal, ¿ya? Porque en el fondo, como digo, el currículum, ¿ya?, va a ser la primera entrada, pero la entrevista a profundidad, ¿ya?, va a ser, digamos, el patatazo final. Es como cuando uno le gusta a una mujer en una discoteca, ¿ya?, sale a bailar con ella, pero eso no te dice nada. Lo importante es al día siguiente, cuando lo saque de comer, y en esos 30 minutos tú la quieres conquistar, ¿ya? Y eso hace que de repente muchas veces el tipo más feo sacara a la mujer mujer. ¿Por qué? Porque se cree el cuento y tiene la capacidad de entender que el carácter, la personalidad, el no estar nervioso, ¿ya?, y el entender que tanto vales, ¿ya?, va a hacer que estén más tranquilos. Es como cuando los alumnos exponen. Siempre cuando los alumnos exponen con nerviosismo, ¿ya? Pero no es, está mal que lo hagan de esa manera, porque no hay nadie que sepa más que ese alumno cuando está exponiendo, porque el que sabe la materia, ¿ya?, y el conocimiento siempre es poder.
poquito más específico. El consejo es valioso, pero hay realidades que pueden pasar en el mercado hoy día, y entre ellas, por ejemplo, aquí un alumno, Pablo Sebastián, consulta, frente a ese proceso de selección de práctica, ¿cómo podemos sobresalir? Además, como tú ya lo dijiste, frente a personas que a veces están marcadas que van a salir. O sea, ¿qué estrategia yo creo podemos emprender para qué camino tomar después de saber que hay gente que a lo mejor va a quedar porque está con pituto? O sea, eso es una realidad. Hay empresas marcadas que a veces seleccionan familiares, amigos, y esa es la realidad, ¿no? Grandes empresas con nombres y pequeñas empresas. Y es una realidad. Entonces, esta fruta azul que tú mencionaste al No, comienzo, entiendo yo creo que ahí había un tip que entiendo nos puede ayudar a esto. Sí, entiendo perfectamente la pregunta porque bajo esa realidad uno no puede hacer nada, ¿ya? En el mundo del contacto y el mundo del pituto, particularmente en Chile, es muy fuerte. Y también es muy fuerte, ¿ya? Cierto grado de prejuicios porque muchas veces juzgamos al postulante por el apellido que tiene, por el lugar de residencia, por la universidad donde estudió, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Uno ya viene con esa base. Entonces, asumir que eso ocurre ya es el primer paso. ¿Cómo puedo enfrentar yo, ¿ya? Esos elementos que juegan en contra mía, que no tengo contacto, que quizás que no tengo el mejor apellido, que no vivo en el mejor lugar de Santiago o de Concepción, ¿ya? En primer lugar, asumiendo esa realidad. Y en segundo lugar, dar a entender que precisamente esas debilidades se pueden construir en fortaleza. Una, porque si no tengo, ¿ya?, las condiciones económicas para haber estudiado en la mejor universidad, por decirte algo, o por vivir en un cierto sector, hago yo entender a ese empleador que me la voy a jugar entero por ese trabajo y que voy a ser muy leal a esa marca. La lealtad de marca es muy importante, hoy en día, sobre todo por el gran nivel de rotación, porque hoy en día muchas personas se cambian por 10 pesos, se van de una empresa a otra. Entonces, lo que están buscando hoy día los empleadores es precisamente personas que se puedan identificar con la misión del negocio y sean capaces de estar no solamente 2 o 3 meses, sino que un buen tiempo. ¿Cómo aseguro yo que ese empleador va a estar un buen tiempo? Cuando soy capaz de escucharlo, ¿ya?, y es capaz de comprometerse con mi filosofía de negocio y al mismo tiempo con mi estrategia de crecimiento, ¿ya? La persona que está con pituto ya entra con esa ventaja. En esta maratón que dije al principio, parte con 100 metros de ventaja sobre mí. Pero eso no significa, ¿ya?, necesariamente que puede llegar a la meta antes que yo. Porque si yo me la juego en esa entrevista y soy capaz al mismo tiempo de asumir que esas debilidades las transformo en oportunidades, ¿ya?, puedo tener, digamos, las mismas chances, digamos, de que ese personaje. Muchas gracias por el tip, porque es una realidad y tenemos que salir adelante del camino como sea. Muchas gracias. Mira, buscando un aspecto más práctico y positivo, bueno, don Andrés Soto pregunta a Jaime, deseo consultarle, dice, si un estudiante va a colocar en su currículum vitae su experiencia laboral, cuando busca una práctica o un recién egresado y busca su primer empleo, ¿qué es lo que no debe faltar? Porque aquí hay temas de diferencias de currículum. Hay personas que dicen que el currículum debe tener todo, algunos dicen que casi nada, otros con logros, otros deben mencionar fortalezas, otros deben partir por qué debe tener el currículum. Porque el currículum, como tú nos dijiste, uno llega a la entrevista y me seleccionaron por el currículum, pero también por el currículum puede que no me seleccionen. ¿Por qué no me seleccionan por el currículum? Sí, mira, el tema de la construcción de los currículum está en constante cambio, ¿ya? Desde el área de recursos humanos, de los headhunters y de las personas que se dedican a los procesos de selección, ¿ya?, ha ido constantemente innovando. Si hace 20 años atrás era importante tener un currículum de 20 hojas, o digamos, eso está absolutamente prohibido. Lo importante es generar un currículum, máximo una hoja. Ahora, ¿quién soy yo en una hoja? Yo soy un mundo de cosas. No solamente soy alguien desde el punto de vista académico, no solamente soy alguien desde el punto de vista laboral. Particularmente soy una persona que piensa, siente y actúa. ¿Cómo yo reflejo eso? A través del quién soy, ¿ya? Si una persona no tiene experiencia laboral y solamente tiene experiencia académica, bueno, hay que colocar la experiencia académica en términos de lo que estudié, de cuáles son mis últimos estudios. Pero particularmente antes de la experiencia académica, ¿ya?, colocar un pequeño párrafo que indique el quién soy yo. Y ahí destacar cuáles son sus habilidades blandas o sus habilidades duras, ¿ya? Porque hoy en día muchas empresas incluso te investigan tus redes sociales. Bueno, ¿qué le gusta hacer a este personaje? ¿Le gusta el deporte? ¿Le gusta el cine? ¿Qué tipo de comentarios hace en Twitter?
qué tipo de fotos se saca en Instagram, tienen una red de apoyo en términos de amigos, le gusta juntarse con la familia, que pareciera no es importante, pero sí lo es. ¿Ya? Y ahí da lo mismo la experiencia laboral, incluso da lo mismo la experiencia académica, porque se está jugando a la persona como un todo que va más allá de los estudios y que va más allá del conocimiento teórico y que va más allá del tema técnico laboral. Están juzgando el quién soy desde el punto de vista de las cosas que me gustan hacer, cuáles son mis sueños, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis desafíos, qué es lo que me importa, qué es lo que me hace sufrir. Y ese tipo de información es importante también poder resaltarlo dentro del currículum. Se coloca eso y por debajo entonces la información laboral, por pequeña que sea, si es que tiene, y la información académica. Pregunta que me quedó dando vuelta al comienzo de tu presentación, de que no había que decir solo por sí sola la fortaleza, sino que tienen que venir desde adentro. ¿Cómo yo voy a hacer mejor la empresa? Eso me gustaría que potenciaras esa idea que es muy importante en nuestros estudiantes para que ellos se potencien en sí mismos en este branding que nosotros hoy día lo proponemos. Mira, eso pasa porque si yo participo en un proceso de selección y entrevisto a 100 alumnos y a los 100 alumnos le hago la misma pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son tus fortalezas o por qué debo contratar a ti? En una sola palabra, te aseguro que de esos 100, 80 van a decir que tienen capacidad de liderazgo y otros 20 van a decir que tienen capacidad de trabajar en equipo. ¿Ya? Ahora, yo supongo que tienen que ser líderes y que trabajen en equipo, pero al mismo tiempo quiero que me den la respuesta no obvia, ¿ya? Que no me digan lo que dije anteriormente, pero al mismo tiempo que digan, bueno, ¿de qué me sirve a mí como empleador de que tú tengas capacidad de liderazgo? ¿De qué me sirve a mí que tú tengas la capacidad de trabajar en equipo? Me sirve a mí en la medida de que esa respuesta me signifique algo para mí. Si yo soy, ¿ya?, alguna empresa minera importante, ¿ya?, y le pregunto a alguien, ¿ya?, ¿por qué te debo contratar a ti? Porque tengo capacidad de liderazgo que te va a servir a ti como minera, ¿ya?, el día de mañana porque puedo asumir responsabilidades. Tengo capacidad de liderazgo que te va a servir a ti como empresa minera porque eso me da a mí la resiliencia para poder generar, ¿ya?, cierta reunión de equipos de colaboradores que trabajen conmigo. Tengo la capacidad de ser leal y eso te va a servir a ti, minera, porque no te va a dejar abandonado el día de mañana ante una crisis, porque no me va a importar 10 pesos más que me pague la minera la competencia, porque estoy tan impregnado con tu modelo de negocio, con tu filosofía comercial, que eso me da lo mismo, porque valoro mucho más el salario emocional que el salario económico, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo estoy ayudando y entendiendo el por qué ese tipo de respuestas me generan a mí una retribución, porque si me dicen que son líderes por ser líderes, qué bien por ti, pero ¿de qué me sirve a mí como empresa? Un valor lo que le has dado como tip a nuestros potenciales egresados de este año, y por otra parte también esta mirada que nos ha dado, digamos, con esta construir marca, con esta mirada personal y con este modelo de negocio. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? Y me gustaría, sí, Andrés. Sí, yo quería, Jaime, hacerte una consulta continuando con esa idea, porque me ha llegado esa pregunta muchas veces como director de carrera, aprovechando que hay varios estudiantes conectados. ¿Cómo tú ves el tema de manejar la frustración cuando la gente busca el primer empleo? Porque no siempre es fácil, ¿no es cierto? La gente cree que se presenta en una entrevista y está empleado, y cuando descubre el mundo laboral se da cuenta que a veces hay que enfrentar varias entrevistas, que es un proceso largo y que por un lado tienes que, ¿no es cierto?, obtener esa plaza, pero es bueno ir y cómo maneja esa frustración, cuánto el tiempo que tú crees demora un estudiante en conseguir un trabajo, cuántas entrevistas vives, qué experiencia les puedes transmitir ahí. Mira, mi experiencia implica lo siguiente. Hoy, dentro de las personas que están estudiando, los jóvenes hoy en día tienen grandes ventajas por sobre mi generación, pero tienen también algunas debilidades, y eso dice relación con el tema de la inmediatez, ¿ya? Las personas que egresan viven la vida tan rápidamente que sienten que en su primera oportunidad de entrevista laboral tienen que estar seleccionados, cuando la verdad es que eso no es así.
cuando la realidad implica que necesariamente hay un tiempo de respuesta para ello. El tiempo promedio para encontrar un primer trabajo bordea los 6 meses, dependiendo claramente de la iniciativa de ese estudiante de golpear puertas. Digo esto por lo siguiente, porque muchas veces uno dice, pucha, no encontré trabajo, pero ¿golpeaste puertas o no? No, la verdad es que no. Es como el típico caso del tipo que dice, pucha, no me gané el quino. ¿Pero jugaste el quino? No, pues la verdad es que no he jugado. Es imposible ganarse el quino si no has jugado el quino. Es imposible disminuir esos 6 meses de brecha, ¿ya?, en términos de encontrar trabajo si solamente golpeas una puerta una vez al mes. Y en esto hay que ser bien práctico, ¿ya? Hoy en día las redes sociales te permiten favorecer mucho la puerta de ese primer golpe para poder encontrar trabajo. LinkedIn, haces un buen LinkedIn, consejo que se me ha olvidado desarrollar. Un buen LinkedIn también te permite crear contacto y redes de apoyo y decir, ok, busquemos empresas, busquemos agentes comerciales, mandémosle un mail, le mando mi currículum, porque finalmente, y esto a mí me ha pasado como experiencia, como asesor comunicacional, que muchas veces yo llego a un cliente el día de marzo, ¿ya?, me acepta como amigo en LinkedIn y digo, oye, ¿sabes qué? Podría ayudarte haciendo redes sociales, gestión de prensa, estudio de investigación. Oye, Jaime, qué interesante, pero mira, moléstame en 3 meses más. Y yo en un cuaderno, 3 meses más. Llega junio, nuevamente. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que te molestaba en 3 meses más? Hoy sí, efectivamente. Pero sabes que en realidad estoy con cierta crisis económica. Mira, moléstame en diciembre. Como diciéndome chao. Y yo noto llamar en diciembre. Y viene diciembre, lo llamo y finalmente el tipo se da cuenta que la perseverancia logra la oportunidad de que finalmente me pueda contratar un servicio de marketing de comunicaciones, ¿ya? Entonces, nunca cansarse frente a eso. Y es lo que dije anteriormente con la charla. Cuando partes de cero, ¿ya?, atreverse solo va a sumar. Pues. ¿Quedaste en el trabajo? No, no, la verdad es que me da miedo, yo sé que no voy a quedar. ¿Llamaste? No, ¿para qué? Si van a quedar otros. El mundo está lleno de excusas. Y por eso el branding personal te hace resaltar frente al resto, ¿ya? Es como lo típico, ¿se han fijado que cuando uno sale del colegio, los alumnos de cuarto medio, el más flojo termina con un éxito laboral y el Mateo del colegio termina dando botes después? ¿Por qué? Porque desarrollan otro tipo de habilidades. ¿Ya? Espectacular, Jaime, nos hiciste de totaerno y potente. Esto Muchas es gracias, una... Jaime. Mira, perdón, y acá lo último precisamente frente a eso, no son las ideas las que cambian el mundo, ¿ya?, no son las emociones las que cambian el mundo, son las acciones las que cambian el mundo, ¿ya? El mundo está lleno de ideas, ¿ya?, y es fácil decirlas, ¿ya?, y generar discursos, pero si no eres capaz de tú actuar frente a eso, ¿ya?, al final no vas a lograr nada. Seamos Me gustaría astronautas tanto y no hacer algo. astrólogos, Bueno, como nos hazlo. dijiste. Si el hacerlo te va a marcar la diferencia. Me encantó eso. Felicitaciones, gracias por la charla, por tu tiempo, algo por ahí. Jaime. Y se nos fue nuestro expositor. Sí. Ya. Se nos fue Mauricio. Ya. Se nos fue el tiempo, sí. Agradecer a Mauricio. Yo creo ahí quedó en el chat para que los estudiantes puedan recoger eso. Quedó el correo, ¿no es cierto?, de contacto de Jaime. Entiendo que sí, es tu correo, ¿no es cierto, Jaime? De manera de que si quieren postular a prácticas con estas empresas asociadas al grupo LIC, pueden los estudiantes postular, ¿no? Ahí van a poner en práctica hacer las entrevistas y los CV, ¿no? Vamos a ver cómo les va. No se te escucha eh, eh, sí, ahí Jaime. Entonces ahí les dejo un correo de contacto en el chat que es jsolanich@lataminvestmentgroup.com, ¿ah? Para que lo revisen, está en verde. Es fácil pillarlo dentro del chat, ¿ya? Para que puedan postular a aquellos que lo deseen, que andan buscando práctica. Evidentemente no. Jaime el grupo no necesariamente los va a reclutar a todos, pero es una oportunidad que tienen para sumarse a un proyecto que es interesante, ¿eh? Hay aprendizaje ahí, se aprende mucho en la pequeña minería. ¿Mm?
No, correcto. Además que, bueno, hubo una lámina que mostró Mauricio sobre todo las marcas sociedades que tenemos, porque el fondo Latam Investment Group o Grupo LIB es un holding que está compuesto por unas 12 marcas, cada una de ellas vinculada al ámbito minero. Y feliz, digamos, de recibir postulantes, como dije anteriormente, atreverse a hacerlo. Con Mauricio, digamos, precisamente hacemos este tipo de actividades para captar y unirnos al mundo académico, desde el hecho de poder contarnos lo que hacemos, pero al mismo tiempo de recibir, digamos, los nuevos conocimientos y las nuevas tendencias, digamos, desde el punto de vista del conocimiento que están desarrollando las universidades. Así que ahí, jsolanich@lataminvestmentgroup.com, prometo siempre responder y empezar, digamos, a afinar posibilidades laborales para que el día de mañana alguno de los estudiantes que nos escucharon el Muchas día de gracias, hoy pueda Jaime. ser partícipe Bueno, del hemos grupo. llegado entonces al No, fin. muchísimas Muchas gracias gracias. a todos los participantes, los docentes, estudiantes que estuvieron presentes Ya, pues. y también amigos que de las redes sociales asistieron hoy a esta charla. Agradezco, Andrés, por la oportunidad y a la Universidad San Sebastián por habernos dado esto. Mil gracias, Jaime. Nos veremos en otra oportunidad. Adiós. Sí, vamos a tener probablemente una futura charla más técnica con el grupo LIG, ¿sí? Así que Sí, eso vamos lo vamos a coordinar y serán todos invitados para esa Hasta luego, oportunidad. Andrés. Que estén muy bien y me despido Muchas yo. gracias. Hasta luego. Vale, gracias Chao, a chao, ustedes. chao, chao. Nuevamente, Chao, gracias chao, por la estudiantes. posibilidad de poder Chao, chao. contar nuestra historia. Chao, chao. Chao, chao.